La palabra de Dios para nuestra meditación esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 18. Y dice así la palabra de Dios: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por el mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiste que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar a la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Como contexto, como preámbulo, digamos, a la exposición de la palabra, el apóstol Pedro se encuentra escribiendo esta carta a la iglesia, a la iglesia que está en la dispersión. No es una iglesia en sí situada como en Éfeso, en Corinto, no. Son los hermanos expatriados de la dispersión ubicados en las comunidades que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, los cuales están pasando diversas pruebas. ¿Y por qué pasan diversas pruebas? Porque están viviendo en sociedades paganas. De hecho, en los primeros versículos también les habla claramente de que la fe de ellos en sí tiene que ser probada. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en oro, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pablo está haciendo referencia justamente a esto. ¿Y qué les pide también? Que en estas circunstancias tengan una vida santa. Porque como Dios santo, también la iglesia en sí tiene que procurar tener la santidad en el medio de ella. ¿Y por qué no en cada uno de nosotros? Como lo hizo el Señor Jesucristo cuando tuvo su ministerio terrenal. ¿Cuál es la urgencia que tiene justamente al escribirle? Para que en ellos en sí, teniendo una vida santa, dejen de lado detracciones o faltas como creyentes, entre ellos, por ejemplo, la malicia, el engaño, la hipocresía y las envidias. Todo eso, como nosotros sabemos, son frutos de la carne. Nosotros como creyentes tenemos que cosechar y tratar de cultivar los dones del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. De hecho, en el capítulo 2, versículos 12 al 17, vamos a leer algunos versículos más, le señala cómo deben vivir como siervos de Dios. Es decir, muchas veces han señalado que aquí está todo lo que nosotros debemos observar para vivir una vida consagrada a Dios. Y no se equivoca, porque para todo es una regla. Como decíamos, es un manual de cortapalos. Es el manual, digamos, que nos va a servir para dirigir nuestra vida. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Por causa del Señor, sometidos a toda institución humana, ya sea el rey como superior. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está hablando un hombre que es pescador, está hablando un hombre que es del vulgo, un hombre que ha sido despreciado en el sentido, que ha sido catalogado por muchos como un cobarde, pero es un hombre que cuando llegó el Espíritu Santo en su vida, hizo un discurso inspirado, por cierto, en la presencia del Espíritu Santo, en que se convierte 3.000 personas. Y en el segundo discurso, 5.000 más. Es decir, no es un hombre cualquiera que está aconsejando. No es un hombre que ha estado en el seminario, que ha estado, digamos, en el Sanedrín. No, es un hombre del vulgo que el Señor ha tomado en consideración justamente ¿para qué? Para usarlo, para que lleve la palabra, para que muestre y revele lo que es el Evangelio. Por cierto, digamos que en el pasaje leído, ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro? Llama justamente a los creyentes de esas latitudes a tener una buena conciencia. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Que nada malo a ellos les reproche. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es más, nos hace ver cuando hemos cometido algún error. Y es más, también nos lleva justamente a pedir disculpas o pedir perdón cuando hemos herido o afrentado a alguna persona. Gloria al nombre del Señor. Permita, Señor, que siempre tengamos o que ponga a nosotros esa disposición de poderlo hacer. Gloria al nombre del Señor. Tomando como base la palabra de Dios expuesta, se puede señalar que ser cristiano es seguir el ejemplo de Jesús. Porque cuando se le acepta en nuestra vida, Dios se posesiona de todos nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando se posesionan, necesariamente se produce un cambio en nosotros. Yo lo he planteado en más de una oportunidad cuando el Señor apareció en mi vida. Me cambió mi itinerario de vida. Cambió el prisma como yo enfrentaba la vida, como la veía. Y qué glorioso momento que se produjo eso. Gloria al nombre del Señor. Conforme a lo que indicado en Gálatas 5, 22, 23, referido justamente a la misma temática, hablando del fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y eso nos guarda. El Señor nos va a hablar en esta oportunidad, primeramente a mi persona, y no se sienta ninguno de ustedes tocado por algunas cosas que vamos a hablar, porque el Señor nos habla a todos. Y no vamos a pedirle al Señor a que usted levante la mano, que usted se siente tocado. No, cada uno tiene que hacerse un análisis individual y atesorar justamente lo que el Señor nos va a hablar. Gloria al nombre del Señor. La primera virtud que nosotros como creyentes debemos tener es el amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo define el amor el apóstol Pablo en esa sesión que dice la preeminencia del amor? Y esta se encuentra en 1 Corintios, capítulo 13, 1 al 18. Y lo define de una forma tan clara. El amor es benigno, no tiene interés, no se irrita, no guarda rencor. Y cuando lo clarifica más aún, dice, y ahora permanecen, cuando habla de las virtudes cardinales, es decir, las virtudes más importantes que existen para un creyente en toda la iglesia, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante, el mayor, es el amor. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Ahora, contextuado esto, como Dios es amor, y aquí entramos en la parte en que tenemos que confrontarnos, porque la palabra nos confronta. La palabra muchas veces nos hace sentir, digamos, coloraditas nuestras mejillas, nuestras orejitas, todo,
y nos hace hasta sentir vergüenza. Pero qué rico, digamos, que al menos tengamos esa oportunidad estando acá en la vida para que podamos enmendar nuestra conducta. Como Dios es amor, resulta imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje su amor en su relación con sus hermanos en la fe. Yo puedo decir que yo amo a Dios, a quien no ha visto. Sí, he sentido el Espíritu Santo en mi vida, sí. Pero también lo hago mentiroso a Dios porque si yo digo que lo amo a Él y no amo a mis hermanos, que yo lo estoy viendo, estoy compartiendo, estoy interactuando con Él, estoy faltando a la verdad. No hay amor en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Es por lo tanto una contradicción directa si expresamos este sentimiento, si nos sale en lo más profundo de nuestro corazón. Porque ¿quién nos llama al Señor a ser sinceros, a ser genuinos? No tener una careta, digamos, que somos creyentes, primeramente yo, sino manifiesto mi amor hacia los hermanos. A veces el amor, como decía nuestra hermana Saray, se refleja en una palabra. Ay, Señor. En un abrazo. Y por Dios que levante el ánimo. Porque en ese abrazo, en ese gesto, está el amor de Dios. Yo siempre recuerdo y siempre voy a valorar, bueno, aparte de mi esposa, usted sabe cómo yo siempre le he reconocido todo. Pero hay una hermana que yo enfrenté circunstancias tan adversas que a lo mejor ustedes nunca pensaban. Y tampoco yo que pensaba poderlas pasar. Una hermana que con sus abrazos, con sus palabras, levantaba mi ánimo. Me refiero a la hermana Julia. Y también al hermano Rubén también, que expresó su palabra. Por eso yo tengo bastante claro que cuando Dios usa, basta el gesto, basta la palabra. Y a veces son hermanos que posiblemente no tengan ningún púlpito, no, hermanos que el Señor usa para la gloria del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no tiene tanta importancia cuando nosotros amamos y nuestro amor es retribuido o es recíproco. Lo interesante es que nosotros debemos amar a aquellos que incluso no merecen nuestro amor. ¿O no se recuerda que el Señor Jesús amó a sus enemigos? Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un amor inefable, un amor, digamos, que emocionalmente nosotros como creyentes no lo podemos conceptuar, no lo podemos definir, no lo podemos entender. Porque así es el amor de Dios. Sin embargo, para poder amar a otros, debemos amar a Dios porque las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Marcos 12, 30 al 31 establece, son los mandamientos fundamentales. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Versículo 2. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria al nombre del Señor. Si amamos a Dios, el amor nuestro hacia nuestros hermanos, nuestro prójimo, va a fluir como algo natural, no como algo fingido, no como algo hipócrita. Fernando Díaz. Gloria al nombre. Para que usted no se sienta tocado, no. Yo. La palabra primeramente para mí. Gloria al nombre del Señor. Otra virtud que nosotros debemos tener, recuerdo, estas virtudes en sí tienen que estar en nosotros. Nosotros estamos expectantes para que cuando venga el Señor a buscar a su pueblo. Y día tras día nos acercamos a esa importante manifestación. ¿Y qué quiere que nos dice la palabra? Que tiene que estar
el Espíritu de Dios en nuestra vida para que nosotros seamos ya dignos de poder alcanzar esta salvación. Gloria al nombre del Señor. Y está el amor, que bueno, pero ahí también hay otras virtudes que también tenemos que tener. Alegría o gozo. Gloria al nombre del Señor. El Señor le está hablando a esta iglesia que está pasando pruebas y dificultades y le está señalando que deben tener gozo. Porque su fe va a ser probada como el oro en el crisol que se prueba con fuego, aunque perecedero, pero va a ser hallada en alabanza ante la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. Sin lugar a duda, esta alegría o gozo no significa estar sonriendo todo el día. Cuando hablamos justamente de una secta o denominación que hablan justamente de la prosperidad, que si usted le da algo y si usted no es bendecido porque está dejado de lado por Dios, nosotros como creyentes en sí tenemos que ser probados cómo está la fe en nuestras vidas. Hay muchos que son llamados, hay muchos que usted ha visto en las iglesias, pero llega la prueba, no la soportan y se van. Por eso somos bienaventurados los que permanecemos, porque estamos apoyados en el Señor. No es alguien que nos sustente con su palabra, sino que es la misma palabra de Dios que nos sustenta justamente para soportar, para que seamos considerados por Dios también, para que tengamos, digamos, ese título tan grande de ser hijos de Dios, que no es cualquier cosa. Cuando como creyentes abrazamos esta fe maravillosa, que es creer en el Señor Jesucristo, entendemos que nuestro lugar no está aquí en la tierra. Porque todas estas cosas que uno ve van a perecer. Y que todas las cosas que nos afligen, como problemas, tristezas, enfermedades y preocupaciones en general, no tienen ninguna relación de comparación con la gloria y eternidad que nos espera. Repito, todas las preocupaciones, tristezas, aflicciones, angustia que tengamos no tienen comparación alguna con la bendición de la gloria y eternidad que nos espera. Este es definido la esperanza, una virtud teologal que nos hace pensar justamente que vamos a alcanzar esa felicidad en el reino de los cielos y que nunca más vamos a llorar. Y si llegamos a llorar, nuestras lágrimas serán enjugadas por Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y se nos guarde. En Colosenses 3, capítulo 2, expone: poner la mira en las cosas de arriba, no en la de tierra. En Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo cree usted? Gloria al nombre del Señor. Y en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense, alégrense, porque han sido considerados por Dios. Resulta difícil entenderlo, pero la palabra nos manda. Si en el Evangelio, mis hermanos, hay cosas que son realmente, que no son entendibles para el ser humano. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Lo dice la palabra? Y que resulta difícil. Pero si Él lo amó, nosotros somos seguidores de Él, seguidores de esa doctrina bendita. Gloria al nombre del Señor.
paz. Gloria al nombre del Señor. Y aquí a uno de analizarse. Estar en Cristo o ser cristiano no significa estar libre de las vicisitudes o de las situaciones que se produzcan o que nos deparan en esta vida. Pero resulta de alguna forma grato saber, digamos, que estas vicisitudes no son nada al contrastarse con las personas que tienen una vida secular. Porque nosotros tenemos un ayudador, tenemos alguien que nos protege, alguien que nos dice, ya estamos bajo el hueco humano. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros como creyentes debemos tener la paz y seguridad de Dios cuando estas cosas ocurran. Vengan todas las vicisitudes. Si empezáramos a darle oportunidad, todos los problemas y dificultades que hemos tenido cada uno de nosotros, estaremos decir cuánto tiempo hablando. Pero también podemos decir que sí, que la paz y seguridad de Dios ha estado en cada una de estas situaciones que hemos enfrentado. Gloria al nombre del Señor. De hecho, en Juan, capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios señala: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mirado desde el punto de vista de nosotros como creyentes en sí, como parte de una congregación, la palabra también nos enseña cómo debemos actuar como creyentes. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando a lo mejor a mí como persona que a lo mejor yo tratando, digamos, de siempre armar conflictos, que a lo mejor no estar ni siquiera en paz conmigo mismo. La palabra de Dios me está hablando a mí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vuelvo a insistir, el tema, ese título tan grande, es mayor que un rey, mayor que un conde, mayor que un varón, mayor que todos los títulos nobiliarios, hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. En Santiago 3:18, ¿qué nos dice el apóstol? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria al nombre del Señor. Nosotros como creyentes en sí, y hablo de todas las iglesias, debemos tener el mismo espíritu que tuvo la iglesia primitiva inicialmente, cuando su afán era estar todo el tiempo juntos. Dice la palabra que ninguno decía ser suyo lo que tenía, sino que lo vendían y lo ponían a disposición de los apóstoles para que ellos puedan administrar. Era tanto el deseo, era tanta la gracia, era tanto la atracción que tenía el Espíritu Santo que irradiaba y atraía a las personas que no permitían, digamos, que ellos actuaran en forma indolente o en forma egoísta, sino que les interesaba el compartir, el estar con el hermano. Era su felicidad. Flavio Josefo, un historiador, señala que lo denominaban como una secta, que ellos compartían todo, que se diferenciaban justamente de todas las partes, digamos, de la sociedad, porque compartían todos sus alimentos. Hablo inicialmente, porque después, digamos, eso cambió. Pero ese espíritu en sí fue también considerado. Debe saber usted que el avivamiento en Valparaíso, que empezó justamente por el pastor Willie Hoover, los hermanos en sí tuvieron la intención y preguntaron si acaso ese mismo Espíritu Santo se podía manifestar en ellos. Estamos hablando de 19 siglos posterior a ello. Y el pastor Willie Hoover les dijo que sí. Y empezaron a hablar de ello. Empezaron todas las predicaciones justamente en torno a ese asunto. Y dice que se produjo tal
santidad, tal arrepentimiento que las personas que habían robado devolvían todo lo que habían robado. Todas las personas los maridos que trataban mal a sus esposas cambiaban su forma de ser, pedían perdón y todo. Y eso produjo ese avivamiento tan importante en Valparaíso. Gloria al nombre del Señor. Nosotros quisiéramos, ¿cierto? ¿No lo quisiera usted? ¿O tiene miedo de que el Espíritu Santo nos pueda visitar? Gloria al nombre del Señor, porque es lo más lindo. Es la felicidad más grande que puede existir. Cuando llega a su vida, cambia el prisma. Lo hace ver las cosas diferentes. Todo, hablo de mi experiencia. Bendecir, porque es santo. Gloria al nombre del Señor. Que eso nos bendiga. A contrario sensu, o sea, al contrario, dice que la violencia en sí, que es el antónimo de la paz, genera un virus que origina destrucción. Violencia también puede ser asociada con odio que incluso es más, ni siquiera la persona puede sentir los pasos de la persona, no puede sentir ni siquiera el respirar, porque llega la turbación en su vida. En cambio, la paz que genera unidad, edificación. Gloria al nombre del Señor. Otra virtud importante, mis hermanos, es, a lo mejor no vamos a alcanzar a verlas todo por el tiempo, es la paciencia. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que el labrador espera la lluvia temprana y la tardía. Esta virtud en sí, nosotros como creyentes debemos practicarla, aunque nos cueste. Y aquí está un término que es tolerancia. A veces somos intolerantes y nos soportamos y a los hermanos posiblemente lo hacemos a un lado, no. Si el Señor nos tolera cada día, nos perdona todo el tiempo, ¿por qué no podemos tener tolerancia? Si yo no soy perfecto, ¿cómo puedo pedir al hermano que sea perfecto? Gloria al nombre del Señor. Dios nos bendiga. En Proverbios 14:20 dice, extrayendo justamente lo que señala, el ser paciente implica demostrar tener confianza, esperanza, amor, fe e inteligencia. En cambio, la segunda parte de este versículo que vamos a leer se refiere a las personas que son impacientes, los que al actuar en forma necia pueden perder las más grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Recuerdo lo que le pasó a Moisés. Tenía que hablar a la roca. Golpeó la roca y perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Solamente se le permitió ver de lejos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice Proverbios 14, versículo 20? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Repito, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4? Al referirse a cómo se genera esta virtud de paciencia, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Gloria al nombre del Señor.
Va a haber dos conceptos más, ¿no, misioneros, para no alargar tanto el servicio? Y creo que es sumamente importante que la podamos hablar de ellas. Porque creo que la relación, la interacción que se produce entre nosotros demanda justamente que observemos esta conducta. Hablo justamente de la amabilidad. Dice la palabra que tu gentileza sea conocida de todos. El ser amable es un don de Dios que se aprende del corazón manso y humilde de Jesucristo. Y es como todo un don que proviene del Creador. Cuando yo aplico esta amabilidad, estoy aplicando o demostrando interés genuino o verdadero por la otra persona. El cristiano amable es aquel que sabe anteponer sus propias necesidades y urgencias egoístas para buscar el bien común. O sea, no busca lo suyo, sino que busca lo de otro. Es una persona que sabe tratar a los demás, que es cuidadoso con sus palabras, gloria al nombre del Señor, y gestos para no herir a los demás. Está pronto y diligente para aliviar el peso o sufrimiento de los otros. Permítanme repetirlo porque yo creo que son frases que deben quedar grabadas en lo profundo de nuestro corazón. Fernando Díaz. ¿Qué es una persona amable? Es una persona que sabe tratar a los demás, que es cuidadoso con sus palabras y gestos para no herir a los demás. Está presto y diligente para aliviar el peso o sufrimiento de otros. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, me disculpen, pero me voy a referir solamente al pasar. De otra iglesia que tuvimos, se nos pasaba el arado. ¿Sabe lo que es pasar el arado? Una cosa de fierro que va, digamos, abriendo la tierra, sin importar que existan piedras, sin importar que exista lo que exista, va abriendo el surco de la tierra. Y no importa, digamos, que las palabras en sí causen daño o causen alegría. No importa. Es la acción que demuestra una falta de amor increíble. Porque mi hermano es la imagen de Dios. Y como imagen de Dios yo debo respetarla. Porque cada uno es uno en sí y es diferente a todos los demás, pero es una persona que merece respeto. Más aún, tengo que ser amable porque la gentileza tiene que ser conocida de todos. No porque yo tenga, digamos, la calidad de ser primer oficial, que tenga esto, tanto tiempo en la iglesia fundador. No. Mi amabilidad en sí, con todos. Porque uno entiende que es un servidor del Señor. Nada más que eso. Gloria al nombre del Señor. Que eso nos bendiga, eso nos guarda. La amabilidad expresa un estado de ánimo que no es áspero, duro, rudo, sino afable, suave, que sostiene y conforta. Esta virtud nace de la voluntad de amar y consecuentemente contribuye a la creación de un sentido del por qué vivir. Gloria al nombre del Señor. Repito, la amabilidad expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. Esta virtud nace de la voluntad de amar y consecuentemente contribuye a la creación de un sentido, el por qué vivir. Repito, Dios viene a buscar un pueblo, viene a buscar un pueblo santo, viene a buscar un pueblo que sabe relacionarse entre ellos, que existe una comunión, porque la definición de iglesia es una asamblea de creyentes que creen frente a un credo determinado. Esa es la iglesia. La iglesia es una comunidad
que tiene un mismo sentir, que tiene un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo adalid, un mismo líder. Eso es la iglesia. ¿Y qué quiere el Señor enseñarnos en esta mañana? Aprendamos amor, alegría, gozo, paz, amabilidad. ¿Qué es lo que dice Proverbios 16:24? Para remachar justamente esto es lo que es la amabilidad. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y en Filipenses se habla justamente de lo que está inicialmente, Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cómo se puede practicar la amabilidad? Desde pequeños gestos. Y esforzarse para hacer que otros vean el fruto del amor que Dios nos da. Solamente al pasar, tenemos un conflicto con un vecino, carabinero, conflictivo, en base justamente a su investidura como un informado, ofendiendo a la esposa de uno, no teniendo paz con nadie. Y un hermano de la iglesia que acabo de hablar, que no todos, hay hermanos, buenos hermanos, santos hermanos, me dijo, mire, enséñele a él. Si, por ejemplo, él viene con un carro a la feria, usted sea presto, tómelo y lléveselo hasta su casa. Y así le va a quebrar los esquemas. Va a decir, ¿y este por qué está haciendo esto? Si yo soy así y así con él y él hace esto. Y gracias a Dios se pudo practicar. Y se pudo ver que efectivamente eso provoca actitudes y conducta en ese tipo. Pero también hay que tener, digamos, ¿cómo decirle? Que Dios coloque ese espíritu de amabilidad frente a una persona que a usted lo atormenta, frente a usted que de repente hasta golpea las puertas, digamos, del ingreso de la casa escala para molestarle a usted, que lo palabreaban, pero se siguió el consejo y esa persona entró a cambiar su forma de ser. Amabilidad. Y entramos al último tema, eran 9 puntos, pero vamos ya solamente al último, que es el buen trato. También en nosotros debe existir el buen trato. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 12? Cuando se refiere a la regla de oro en sí, que debe darse en la relación entre los seres humanos, entre los seres, digamos, que compartimos una congregación o también, digamos, con esos seres que no son parte de la congregación. ¿Qué es la regla de oro? Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Repito, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y la palabra, cuando se refiere al lenguaje que debemos emplear, en Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. De acuerdo a Proverbios 12, versículo 18,
Las palabras pueden herir o sanar. ¿Qué dice Proverbios? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria al nombre del Señor. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. No tenemos que olvidar también que el Maestro, en Mateo 12:36, señaló que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Y esto no es para amedrentar, no, porque nosotros vamos a tener un juicio de gloria como creyentes. Pero toda palabra ociosa, por eso, cuando dice, no trates de fatuo o tonto a alguna persona, porque tú tendrás cuenta y vendrá, digamos, alguien que te va digamos, a llevar preso. Lo dice, no dice literalmente, pero en el contexto es así. Y eso significa también un respeto. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, nuestras palabras tienen consecuencias, para bien o para mal. Es por ello que el tino y la mesura deben prevalecer las comunicaciones que establezcamos con otros creyentes o con otras personas. Tino, es decir, ninguna palabra desubicada. Mesura, medida las palabras, cuya no herir. Hablo por experiencia, ¿cuántas veces nosotros hemos sido heridos por palabras? Y han salido hasta lágrimas. O también nosotros hemos expresado palabras que dicen, pero ¿cómo yo pude decir eso? ¿Cómo yo, si a mí no me gusta ofender, por qué lo dije? Que eso nos ayude, que eso nos guarde. Esta es la palabra que ha sido resumida, no olvidando de que nosotros como creyentes esperamos la dulce bienvenida del Señor. Y no la otra sentencia, que no os conozco de dónde seáis, hacedores de maldad. Gloria al nombre del Señor. Quiero invitarle que se ponga de pie para orar al Señor.